Muy buenas, mi nombre es Fernando Rivera López, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a ver el análisis cuantitativo en un diagrama de fases de un sistema binario con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad en estado sólido. La presentación se estructura en los siguientes tres puntos. En primer lugar, se realizará un análisis cuantitativo durante el enfriamiento del sistema, para un sistema que presenta una composición eutéptica. En segundo lugar, se realizará también un análisis cuantitativo durante el enfriamiento del sistema, pero en este caso para un sistema que presenta una composición hipoeutéptica. En tercer lugar, se expondrán las principales conclusiones de esta presentación. El primer caso que vamos a analizar corresponde a un sistema que presenta una composición eutéptica. Atendiendo al diagrama de fases, podemos observar que nuestro sistema va a estar formado por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B, lo cual lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Por encima de las líneas de Liquidus, todo el sistema se va a encontrar en una única fase líquida L. Formada evidentemente por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B. Si disminuimos la temperatura del sistema, este se va a enfriar y va a llegar un momento en el cual se va a producir un corte con la línea eutéptica. Esto va a ocurrir a la temperatura eutéptica de 800 grados centígrados y en ese momento se va a producir la reacción eutéptica, que consiste en la transformación de la fase líquida en las fases sólidas alternas de los elementos A y B puros, en lo que se conoce como eutéptico o mezcla eutéptica. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, ya por debajo de la línea eutéptica, nuestro sistema va a estar formado por un 100% de la mezcla eutéptica, que corresponde a las fases alternas de los elementos A y B puros en una composición de un 60% del elemento A y un 40% del elemento B. El segundo caso que vamos a analizar corresponde a un sistema que tiene una composición hipoeutéptica, es decir, una composición que se encuentra a la izquierda del punto eutéptico en el diagrama de fases. A modo de ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema que está formado por un 90% del elemento A y un 10% del elemento B, lo cual lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Por encima de la línea de Liquidus, el sistema se va a encontrar en una única fase líquida formada evidentemente por un 90% del elemento A y un 10% del elemento B. Si disminuimos la temperatura del sistema, va a llegar un momento en el cual se va a producir un corte con la línea de Liquidus. Esto va a ocurrir en torno a 1100 grados centígrados y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido del elemento A puro, que vamos a etiquetar como proeutéptico. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, siempre y cuando éste se encuentre entre la línea de Liquidus y la línea eutéptica, el sistema va a presentar una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida del elemento A puro proeutéptico. El objetivo a continuación es realizar un cálculo de porcentajes, es decir, de los porcentajes de los componentes en cada una de las fases, así como de las fases a una temperatura determinada. Nos vamos a fijar en la temperatura de 1000 grados centígrados y lo primero que debemos hacer es trazar lo que se conoce como recta de reparto o isoterma, indicada en color azul en el diagrama de fases. El siguiente paso consiste en, a partir de la recta de composición, ver dónde corta dicha isoterma por la izquierda y por la derecha. Podemos comprobar que por la derecha la isoterma corta con la línea de Liquidus aproximadamente para un 20% en composición del elemento B. Esto nos indica que la fase líquida va a estar formada por un 20% del elemento B y un 80% del elemento A. Ahora nos fijamos en dónde corta la isoterma por la izquierda. Vemos que el corte se produce de manera directa con el eje de temperaturas y que corresponde evidentemente a un 0% en composición del elemento B, lo cual nos indica que nuestra fase sólida del elemento A puro va a estar formada por un 0% del elemento B y un 100% del elemento A. A continuación, lo que vamos a hacer es ver cómo se calculan los porcentajes de cada una de las fases a dicha temperatura. Para ello lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la palanca. Comenzando con la fase sólida del elemento A puro,
tenemos que resolver un cociente que vamos a multiplicar por 100 para obtener de manera directa el resultado en tanto por ciento. En el numerador de este cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de Liquidus, que corresponde a la diferencia de 20 menos 10. En el denominador del cociente pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con el eje de temperaturas y el punto de corte con la línea de Liquidus, que corresponde a la diferencia de 20 menos 0. Operando obtenemos un resultado de 50. Haciendo lo propio podemos también calcular el tanto por ciento de fase líquida presente a dicha temperatura. Ahora en el numerador del cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con el eje de temperaturas y la recta de composición del sistema, que corresponde a la diferencia de 10 menos 0. Y en el denominador, al igual que en el caso anterior, pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre los puntos de corte, que recordamos corresponde a la diferencia de 20 menos 0. Si operamos, obtenemos un resultado de 50. Así pues, podemos resumir diciendo que a la temperatura de 1000 grados centígrados, nuestro sistema va a estar formado por un 50% de fase líquida y un 50% de fase sólida correspondiente al elemento A puro que hemos etiquetado como proeutectico, que la fase líquida va a estar formada por un 80% del elemento A y un 20% del elemento B, y que la fase sólida va a estar formada, evidentemente, por un 100% del elemento A. A continuación, vamos a ir disminuyendo la temperatura del sistema y nos vamos a situar justo por encima de la temperatura eutéctica, es decir, justo por encima de la línea eutéctica, lo cual corresponde a una temperatura de 800 grados centígrados más un diferencial de T. Así pues, a modo de aproximación, vamos a tomar como referencia la línea eutéctica. Al igual que en el caso anterior, trazamos una recta de reparto, una isoterma, a dicha temperatura. A continuación nos fijamos en el punto de corte de esta isoterma, tomando como referencia la recta de composición por la derecha, y vemos que corta a la línea de Liquidus aproximadamente en el punto eutéctico, lo cual corresponde a un porcentaje en composición del 40% del elemento B. Así pues, la fase líquida a dicha temperatura va a estar formada por un 40% del elemento B y un 60% del elemento A. A continuación nos fijamos en dónde corta la isoterma por la izquierda, que al igual que en el caso anterior, corta con el eje de temperaturas, lo cual corresponde a un 100% del elemento A. Por lo tanto, la fase sólida va a estar formada por un 100% de dicho elemento y un 0% del elemento B. A continuación vamos a realizar el cálculo de los porcentajes de cada una de las fases a dicha temperatura aplicando la regla de la palanca. Comenzando con la fase sólida, tenemos que resolver un cociente, igual que anteriormente, y multiplicarlo por 100. En el numerador de dicho cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de Liquidus, que corresponde a la diferencia de 40 menos 10. Y en el denominador pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con el eje de temperaturas y el punto de corte con la línea de Liquidus, que corresponde a la diferencia de 40 menos 0. Operando obtenemos un resultado de 75. Para calcular el tanto por ciento de fase líquida procedemos de manera similar. Ahora en el numerador del cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con el eje de temperaturas y la recta de composición del sistema, que corresponde a la diferencia de 10 menos 0. Y en el denominador, al igual que antes, pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre los puntos de corte de la isoterma, con el eje de temperaturas y con la línea de Liquidus, que recordamos corresponde a la diferencia de 40 menos 0. Si operamos obtenemos un resultado final de 25. Así pues, podemos resumir diciendo que a la temperatura ligeramente superior a la temperatura eutéctica de 800 grados centígrados, nuestro sistema va a estar formado por un 25% de fase líquida y un 75% de fase sólida correspondiente al elemento A puro, que la fase líquida va a estar formada por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B, y que la fase sólida va a estar formada, evidentemente, por un 100% del elemento A. A continuación, vamos a disminuir la temperatura del sistema, situándonos ya
a la temperatura eutéctica, es decir, exactamente en 800 grados centígrados. A dicha temperatura se va a producir la reacción eutéctica, es decir, la transformación de la fase líquida que queda presente a dicha temperatura en las fases sólidas de los elementos A y B, de manera alterna, en lo que se conoce como mezcla eutéctica, como dijimos anteriormente. Así pues, ya por debajo de la línea eutéctica, nuestro sistema va a estar formado por un 75% de fase sólida del elemento A puro proeutéctico formado antes de que el sistema alcanzase la temperatura eutéctica y un 25% de mezcla eutéctica procedente del remanente de fase líquida que quedaba antes de alcanzar la temperatura eutéctica. A su vez, la mezcla eutéctica va a estar formada por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B. A continuación voy a exponer las principales conclusiones que se pueden extraer de esta presentación. Se ha analizado cuantitativamente un sistema binario con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad en estado sólido. Hemos visto que el diagrama de fases permite estudiar la evolución de un sistema a medida que varía la temperatura. Y por último, hemos podido comprobar que, mediante el diagrama de fases, se puede obtener información cuantitativa de un sistema, determinando los porcentajes de cada fase y de cada componente en cada fase a una temperatura determinada. Esperando que esta presentación le haya sido de utilidad, no me queda nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada.